¿Listo para empezar? Hola Marce, buenas María, tardes. ¿cómo estamos hoy? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a ver si hoy podemos completar la clase de teoría general del costo, ¿sí? Teoría y práctica incluido. Así que tomen nota porque les voy a pasar algún material que no es nuevo, pero sobre los cuales nosotros no nos detenemos. Para ser concreto, paso a compartir material, ¿sí? Quiero que vean algunas cosas y que tomen nota. Ahí está. ¿Están viendo un Excel en pantalla? Yo otros puntos, ¿sí? El tema de clasificación de costos y había tocado costos fijos y había tocado costos variables. ¿Mm? Los costos fijos se caracterizan por qué? Por el hecho de permanecer inalterados independientemente de los volúmenes de producción logrados, es decir, son fijos. A los fijos no le importa si se hizo una unidad o 1000, permanecen monetariamente en forma constante. En cambio, los variables tienen otro comportamiento. Los costos variables se mueven conforme va variando la producción, en forma ascendente o en forma descendente. Ahora bien, puse estas subclasificaciones porque son muy importantes para la teoría general del costo y para que ustedes puedan trabajar eventualmente con los ejercicios prácticos. Entonces, los costos fijos tienen una subclasificación que creo que la profesora les comentó, apareciendo los costos fijos de estructura o de capacidad. Otra clasificación que tenemos de costos fijos son los costos fijos de operación, ¿sí? Cuando iniciamos la producción, y otros costos fijos son los programados que aparecen cuando ejecutamos determinados programas, que pueden ser programas de mantenimiento de máquinas, programas de educación de personal, programas de adecuación a nuevas maquinarias, a entrenamiento, etcétera, etcétera. Esta clasificación no es caprichosa, sino que responde, si ustedes ven, a un grado de fijación de los costos que va del más fijo de todos, que son los costos de estructura. ¿Por qué? Dicen que aparecen por el solo hecho de tener capacidad de producción. Por el solo hecho de tener capacidad de producción, aparecen los costos fijos de estructura. Y uno de los temas del día de hoy van a ser justamente capacidad, volumen, etcétera, etcétera. Pero tenemos que entender que los costos de capacidad son los más rígidos y casi inevitables, porque por el solo hecho de tener una fábrica con aptitud productiva, con potencia de producción, nosotros tenemos una estructura por la cual, por ejemplo, se devengan impuestos. Hay otros tipos de costos relacionados al mantenimiento de una estructura, como es el mantenimiento, valga la redundancia, de maquinarias, ¿sí? Aparecen los contratos de seguro, aparecen contratos de vigilancia, conservación de estructura, o sea, aparecen un montón de costos que son fijos y que tienen relación por el hecho de tener capacidad de producción. Ahora hay otros costos fijos que, si se quiere, son un poco menos fijos y son los costos fijos de operación. ¿Qué son los costos fijos de operación? Los que aparecen en el momento o a partir de que la fábrica se pone en movimiento, cuando empieza a operar. Justamente por eso se llaman costos fijos de operación y tienen un grado de fijación un poco menor que lo de estructura, es decir, cierto grado de tolerabilidad a los movimientos, porque claro,
Aparecen costos fijos de operación cuando empezamos a operar y estos pueden expandirse o contraerse, ¿sí? Atendiendo algunos factores. O sea que son fijos, pero ya dejan de tener esa rigidez total, sino que admiten cierta tolerancia a variaciones. Y los programas fijos aparecen cuando se ejecutan programas muy específicos que no son constantes, ¿sí? Algunos sí, algunos otros no. Es decir, mantenimiento de máquinas, educación de personal o cuando se incorpora nueva tecnología que es necesario entrenar al personal, etcétera, etcétera, etcétera. Asumen el carácter de tal independientemente del volumen de producción. Los costos variables tienen un comportamiento distinto. Los costos variables tienen otro tipo de comportamiento. Los costos variables asumen ese carácter porque oscilan según el nivel de producción. Cuando yo tengo una unidad producida, tengo un costo variable equiparable a la unidad de producción. Cuando tengo una unidad de producción, una producción, perdón, de 1.000.000, aparecen costos equiparables a ese millón. Quiere decir que los costos variables ascienden o descienden conforme lo haga el volumen de producción efectivamente ejecutado. También tiene una subclasificación. Tenemos los costos variables que son progresivos, es decir, que acompañan el incremento de producción, ¿sí? Son los que aumentan, los costos variables que aumentan a veces al ritmo de la producción o a veces un poquito más. Los costos variables proporcionales son los que suben o bajan en exacto término al igual de volumen de producción. Es decir, guardan una progresión aritmética constante con el aumentan en la misma proporción que la producción física ejecutada. Y los degresivos, que son costos proporcionales, pero que aparecen cuando la producción alcanza grandes volúmenes, ¿sí? Y se logran ciertas ventajas. Me voy a 10 o a 12 millones de unidades. A veces consigo costos de compra de materia prima con ciertas ventajas. O sea que no pago por 10 o 12, sino que empiezan a aparecer descuentos, bonificaciones, etcétera, etcétera, que hace que los costos fijos, perdón, los costos variables sean variables, pero que no crezcan en semejante proporción a la producción. Es lo que aparece en algunas cuestiones que nosotros conocemos como la economía de escala. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante esta aclaración que hacemos? ¿Por qué es importante que aclaremos esto y tengamos noción acabada de por qué trabajamos con esto? Ustedes saben que nosotros tenemos el costeo integral, ¿sí? Y tenemos el famoso tema del costeo variable. Entonces, ¿cómo funciona uno y cómo funciona otro? Yo necesariamente tengo que saber esta clasificación y subclasificación porque a partir de ahí voy a tomar distintos ingredientes y los voy a ir produciendo. Acá me comí una O de más. Entonces, en el costeo integral yo parto de las ventas. ¿Qué resto a las ventas? El costo, ¿sí?, de producción. Integrado, por eso se llama integral, por costos fijos, ¿sí?, más costos variables.
Y a esta diferencia, ¿cómo le llamo? Le llamo resultado bruto. También el costeo variable, también parto de las ventas, pero empiezo a hacer otro tipo de exposición. Marce, ¿Sí? está. Costos de producción fijos y variables. No, nada, no había leído producción. Perdón. Bueno, en el costeo variable salgo también de las ventas y resto también un costo de producción, pero exclusivamente con costos variables, ¿no? Que es con costos variables. Y la diferencia ya no se llama resultado bruto, sino que se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe? Se llama contribución marginal. Se llama contribución marginal. Entonces, vuelvo al costeo integral, al resultado bruto, ¿qué le resto? Le resto los llamados costos, en realidad son gastos de administración, ¿sí? Resto los costos, vamos a ver que en este caso no se llaman de administración, sino que se llaman costos de comercialización, ¿sí? Les resto otros costos que son costos que en realidad son gastos, ¿sí? Que está taxativa para determinar el resultado bruto tienen en cuenta los costos de producción propiamente dicho y después, para determinar el resultado del periodo o ejercicio, incorporan los costos o gastos, como aclaró Marcelo, ajenos a la producción. O sea, no incorporan, restan. Entonces, estos son restas. ¿Siguen hasta acá, alumnos? Alumnos, contéstenme, por favor. Entonces aparece el resultado neto antes del impuesto a las ganancias y vuelvo al costeo variable. Decía que salía de las mismas ventas, en el mismo modelo, que le restaba los costos de producción. Y acá quiero detenerme a extender un poquito más el concepto. Los costos de producción variables, sí. Los costos de producción variables, y acá una salvedad. Son costos variables de producción más costos variables de comercialización. Tengan siempre en cuenta que estos variables no son solo los de producción, aquellos variables de comercialización. Eso es importantísimo. Y aparece la contribución marginal. ¿Y ahí qué restamos? ¿Qué restamos? Los gastos de administración, los gastos de comercialización, fijos, y los gastos de financiación. Al resultado neto. Marce, ¿no Sí. estaría faltando la carga fabril fija? Sí.
Mientras Marcelo agrega, quiero ser bastante redundante en un tema. En ambos costeos, cuando él habla de costeo de producción, ¿qué significa? ¿Qué incluye el costo de producción? Perdón, costo de producción. La materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Diferenciando que la carga fabril tenemos una parte fija y una parte variable. Incluye todo, materia prima, mano de obra, carga fabril, tanto fija como variable, ¿sí? Y en el costeo variable, que ahora incorporó la parte fija después de la contribución marginal, el costo de producción va a estar dado por la materia prima, la mano de obra, más la carga fabril variable, más los costos variables de comercialización, que da después de los gastos ajenos a la producción más la porción de carga fabril fija. Y esto que aparece como contribución marginal, alumnos, esto que aparece como contribución marginal, no es otra cosa de costos fijos. Y esto nos lleva después a calcular o a poder calcular el famoso punto de equilibrio. Ese punto de equilibrio, ¿cómo se calcula? Tomo los costos fijos de estructura, ¿sí? O sea, tomo estos costos fijos de estructura y los divido ¿sobre qué? Sobre lo que yo llamo precio de venta menos los costos variables proporcionales. O sea, tomo estos costos. Por eso es importante para el empresario el tema del costeo variable. ¿Por qué? Porque me lleva rápidamente a la noción del punto de equilibrio, y que el punto de equilibrio no es otra cosa, también se llama punto de indiferencia, punto muerto, que cuando las ventas producidas por una empresa alcanzan a cubrir exactamente sus costos de estructura. Todo lo que se genere un poquito más a la derecha del punto de equilibrio, una unidad más, es ganancia. 2 unidades más es más ganancia. 3 unidades más es más ganancia. Pero bueno, esto es tema ya de otra materia, pero es necesario entender por qué el costeo variable es tan importante y cuál es la estructura. A ustedes seguramente les van a plantear algunos prácticos muy sencillos donde con la misma información se les va a pedir que armen un estado de resultados a costeo integral, ¿sí? Y se les va a pedir que armen un estado de resultado con la misma información, pero a costeo variable. Y ahí van a ver que los resultados netos son iguales, ¿sí? Solamente en el largo plazo, o en el sentido de que se venda todo lo que se produzca y no haya existencias iniciales ni finales. Si no, los resultados netos son distintos. ¿Por qué? Porque el costeo integral yo castigo con todos los gastos, solamente con los costos fijos y variables. En los resultados son en el mismo plazo menores, pero los activos también son menores porque están valuados con solamente costos variables. ¿Se entiende esto, alumnos? ¿Quieren hacer costos fijos y variables que parecía ingenua, pero cómo nos lleva a herramientas de gestión que son formidables? Exige bastante conocimiento. Bueno, todo esto es teoría general del costo, aunque ustedes no lo crean, pero es teoría general del costo. Son los fundamentos filosóficos, la clasificación de costos y hasta dónde llegamos desgranando e investigando y ahondando las herramientas. ¿Alguna pregunta de esto?
Bueno, supongo que no. Volvemos al curso, a la sala. Ahí por los mensajitos estoy viendo Melanie, Navila, están entendiendo. Creo que todos entendieron, ¿sí? Ahora hay que llevarlo al tema. Bueno, ¿podemos abordar otra temática? Siempre dentro de teoría general del costo. Les voy a hacer compartir un material que está disponible. ¿Lo ven ahí? Sí, profe, se ve. Bueno, este material yo se los mandé la semana pasada a raíz de una consulta que hicieron en la clase con la profesora. Clasificación de amplitud. En la clasificación de costos por amplitud, nosotros ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, a ver, costos primos, vamos a tener costos totales. En este material, que es muy sencillo y muy didáctico, ustedes pueden tener y seguir a qué corresponde cada uno. Repito, esto está en el aula virtual. Van a tener un ejercicio práctico ahí como los que pueden llegar cuando y se pide que calculen costos primos, costos de conversión y costos totales. Bueno, como este material está subido y se los dejo para lectura, lo que quiero hacer es explicarles un poco, brevemente y sintéticamente, para qué se usa. Entonces, les comparto otra vez un Excel y digo, ¿qué es el costo primo? El costo primo, como su nombre lo indica, surge de agrupar los dos primeros elementos del costo. Es decir, es la sumatoria de materia prima más mano de obra. Eso es costo primo. Tenemos otro concepto que es el costo de conversión. Que surge de qué? De agrupar la mano de obra más la carga fabril. Y finalmente tengo la óptica de los costos totales, donde yo determino el costo tomando la materia prima más la mano de obra más la carga fabril. ¿Sí? Bueno, esto no es un capricho ni una forma de complicar la visión, sino que ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué sirve? Ustedes saben que hay productos y productos. ¿Sí? Hay productos muy elementales y hay productos que son consecuencias de aplicación de una tecnología muy alta. Entonces, cuando los productos están por una base tecnológica no muy desarrollada, donde es muy importante la presencia de la materia prima y del hombre transformando, el empresario lo que quiere medir es justamente los costos que van a tener más incidencia y que por eso pregunta por el costo primo. Eso es lo que le interesa al empresario. ¿Cuánto va a gastar de materia prima y de rudimentarios? Y sí son mucho más tecnológicos. Por ejemplo, las PC que usamos, por ejemplo, los autos, los celulares, donde requiere muchísima aplicación de tecnología. Y esa tecnología se da en la carga fabril.
Por lo tanto, ahí los empresarios lo que les interesa ver es la materia prima, ¿sí? En el costo primo lo que es insignificante es la carga fabril, y es lógico, porque si el producto es básico y rudimentario, va a tener poca tecnología y mucha impronta de materia prima y mano de obra. Entonces el empresario le busca el costo primo. Hay otros productos que no, que la materia prima prácticamente es tan mínima que a veces hasta buscamos si tienen materia prima. Minimizando los costos de materia prima. Y hay otros productos que tienen un grado de desarrollo bastante complejo y donde nosotros necesariamente necesitamos, valga la redundancia, analizar todo integralmente, es decir, la materia prima, la mano de obra y la carga fabril. Por amplitud, o sea, qué tan amplio es el espectro de costos que yo analizo para determinar las aproximaciones a los números que me interesan. Reitero, por amplitud yo veo costo primo, bueno, si mi producto es rudimentario o básicamente de mucha materia prima y mano de obra, uso el costo primo. Si el producto es complejo, donde la materia prima prácticamente no existe, uso el costo de conversión. Ahora, si el producto es consecuencia de un desarrollo integral de los tres elementos del costo, uso costos totales. Este costo total que ustedes ven acá es lo que utiliza la contabilidad de costos, ¿sí? Esto se registra, se lleva registro, se cumple con formalidades. Generalmente los costos totales están trabajados con esa óptica. Ahora, cuando trabajo con costo primo y con costo de conversión, estoy trabajando ya con otro tipo de contabilidad que se los anoto acá abajo, es la contabilidad de gestión. Contabilidad de gestión que está trabajando con el principio de realidad económica, lo que busca es representar la realidad económica para la toma de decisiones, por eso rápidamente busca los costos que son más pesados, o conversión o costo primo. Esta contabilidad de gestión no es una cuestión, una principios contables tradicionales y generalmente está representado por informes de costos que son ágiles y de muy rápida presentación. En cambio, el tema de los costos totales ya es una contabilidad más formal, que es la contabilidad de costos, cuando tiene que hacer todos sus informes para elevar a la administración, que a su vez usa esa información para confeccionar lo que son los estados contables. Bueno, entonces, ahí en esa versión que les subí al aula virtual, ustedes van a tener esta explicación que les estoy dando. Y que tiene su explicación. ¿Sí? ¿Entienden esta parte? Sí, profe, se entendió. Entonces, ese es el tema de la amplitud. ¿Sí? A mí me da un espectro de qué es lo que yo quiero y con qué contabilidad estoy trabajando. Pero el costo primo de conversión son elementos muy ágiles porque rápidamente te lleva al corazón de los componentes de un producto. En cambio, el otro es más pesado y bueno, requiere más trabajo. Hola Marce, Anabel, ¿cómo Hola, están? Ana. Buenas tardes. Chicos, ¿alguien recuerda el ejemplo que dimos donde sería de utilidad trabajar con la clasificación de costo primo o desde la óptica de costo primo? Mencioné dos ejemplos en la clase práctica el otro día. ¿Nadie? ¿Nadie de los que está acá estuvo en práctica el otro día?
Bien. Tenían un ejercicio que trabajaba justamente esta clasificación, no sé si lo querés ver ahora, Marce, que los chicos se saquen las dudas. De todos modos, si no estuvieron en la clase de práctica el otro día, dudo que sepan lo que tenían que hacer y que lo hayan hecho para hoy. Pero bueno. Bueno, yo te propongo lo siguiente, a lo que queda un poquito de teoría, me gustaría avanzar y dar por terminado la teoría general del costo y por ahí vos podés trabajar después con los alumnos, porque no es que no sepan, sino que deben ubicarse como de todos esos datos que se les dio, cómo ir agrupando, que después de esto calculo que les ayudará en algo para obtener los distintos costos. ¿Te parece así? Dale, bárbaro. Marce, Sí, ¿vas a desarrollar capacidad? en eso estoy. Comparto Bueno, pantalla. listo. Buenas tardes, Hola Alejandro. Hola, Ale. ¿cómo estamos? Bueno, refrescar un poco, retomar conocimiento de qué es costo fijo, qué es costo variable, cómo se usan los sistemas de costeo, cuál es el juego que tiene el costo por amplitud. ¿Por qué? Porque en costo hay una trilogía que es costo, volumen, utilidad. Tiene que ver con una dinámica de trabajo, ¿sí? Costo, volumen, utilidad. O sea que los costos suben y bajan, los volúmenes también, y las utilidades cambian. Entonces, esos tres conceptos es muy importante tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque constantemente están dando datos que organizados se transforman en información y que esa información es útil para la toma de decisiones a veces hasta en tiempo real. Pero no alcanza con repasar eso que hicimos, sino que tenemos que también traer a la mesa de juego o a la mesa de conocimientos estos conceptos. Por ejemplo, capacidad, ¿qué es? Puede definirse como la aptitud que tiene un ente para producir o para vender. Y el volumen es el grado en que ese ente ahora. Reitero, y graben esto porque es importante y siempre se pregunta, capacidad es aptitud para producir, volumen es grado de aprovechamiento de esa capacidad. La capacidad de producción, concretamente, que tiene que ver con los entes que nos atañe a nosotros, es la posibilidad máxima de un ente para generar productos. En productos aptos para el consumo en los mercados, lo cual implica necesariamente la agregación de valor. Entonces, la capacidad de producción puede definirse como la habilidad para producir que tiene un ente, pero siempre en base a qué? A los recursos con los que cuenta, al capital humano y el tiempo de trabajo. O sea, son cuatro cosas que conjuga un ente para definir su capacidad de producción. Los recursos materiales, los recursos tecnológicos, los recursos humanos y los recursos que tienen que ver con el tiempo. Y ahí salen distintas capacidades. La máxima trabajando el 100% de ese periodo y en condiciones de máxima eficacia en el aprovechamiento de los medios existentes. Por eso le decimos de folleto, porque es meramente enunciativa, es imposible pretender que una fábrica trabaje 365 días del año en las 24 horas y que dentro de ese tiempo de trabajo no admita roturas, mermas, productos defectuosos, etc. ¿Para qué sirve? Sirve para tener una noción de cuando uno hace el planeamiento estratégico, a ver qué tan cerca puede llegar uno a la capacidad máxima o teórica. Es decir, sirve para tasar eficiencia operativa. Es un patrón de medida que me da noción del techo de producción en condiciones ideales.
Entonces, como es imposible de alcanzar, se hace necesario empezar a manejar otros conceptos que tienen que ver con las capacidades. Y aparece el concepto de capacidad normal o capacidad práctica, ¿sí? Que, como dice Vázquez en su obra de costos, la capacidad normal toma en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, toma en cuenta que no se puede producir al 100%, sino que empieza a racionalizar unidades que son posibles de lograr en una hora de trabajo. Empieza a considerar que no se puede trabajar las 24 horas, sino hay que buscar las horas posibles de trabajo diario, ¿sí? Y cuál es el trabajo de tiempo normal por unidad producida. Entonces, este tipo de capacidad, y esto por favor tómenlo siempre en cuenta, anoten, la capacidad normal es la que define, ¿sí? La que define cómo se van a absorber los costos fijos de estructura, que eran los más fijos de todos, como cuando yo les recordaba al inicio de clase. Entonces, ¿en qué se reparten los costos fijos estructurales de una fábrica? En la capacidad normal o práctica de producción, nunca en la teórica o máxima. Naturalmente que estas actividades exigen un margen de tolerancia para tareas de mantenimiento, correctivo o de producción, y también hay que tener en cuenta cuál es el ritmo de eficiencia de producción, cuáles son los tiempos que necesariamente voy a perder. Tengo que contemplar que la jurisprudencia laboral de los países contemplan paros legales. Tengo que comprender de que pueden haber aparte paros por razones técnicas, de mantenimiento de máquinas, de calibración, de abastecimiento de materias primas, de combustibles, lubricantes, etcétera, etcétera. Entonces, aparece también otro tipo de capacidad, aparte de la máxima teórica esta que ven acá, que es para tasar eficiencia productiva. La normal, que es menor, aparece lo que es un nuevo concepto de capacidad, que es la capacidad esperada o prevista, que tiene relación con la actividad que yo espero desarrollar. Entonces, la capacidad esperada es la capacidad de corto plazo y que toma en cuenta un factor nuevo que son las fluctuaciones del mercado. Entonces, ahí uno empieza a tener otro rango de tolerancia, entendiendo de que no todo lo normal se va a poder vender o producir, sino que a lo mejor el mercado no los va a poder absorber porque hay contracción en la demanda, con capacidad esperada. Finalmente, hay otro nivel de capacidad que es la capacidad real. Que en definitiva, ¿qué es? El nivel de actividad real o capacidad real. Es el uso que en un periodo bien determinado se hace realmente de la capacidad. Y consecuentemente es una magnitud ex post. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad real se conoce después de producir. Ese va a ser el conocimiento que yo voy a tener de la producción efectivamente hecha. Entonces, es la unidad de medida que me va a permitir determinar la tasa con lo que se van a aplicar los costos a la producción. Entonces, ¿vieron que la capacidad máxima es más grande que la normal, que a su vez es más grande que la esperada, que a su vez es más grande que la capacidad real? Aparece un concepto que es la capacidad ociosa. Entonces, ¿qué es capacidad ociosa? La ociosidad se entiende como la falta de producción. La falta de producción puede tener motivos concretos o motivos subjetivos, pero en definitiva es la diferencia. La capacidad ociosa es la diferencia entre la producción posible de alcanzarse y la realmente efectuada. En términos matemáticos, se puede expresar a la capacidad ociosa como la diferencia entre la capacidad normal menos la actividad real.
Y la ociosidad puede dividirse en dos partes, ¿sí? Una capacidad ociosa anticipada o presupuestada, que está dada por la capacidad normal menos la capacidad en función de actividad esperada. Y después, ociosa, puedo terminar restando la capacidad en función de la actividad esperada menos la actividad real. Esto que les estoy mostrando acá no es otra cosa que expresar matemáticamente las diferencias. Las ociosidades son estas partes que están acá, a medida que comparo las distintas capacidades. Entonces, las cuestiones que nosotros nos planteamos es qué es costo resultante y qué es costo necesario. Porque si hay ociosidades, naturalmente va a haber remuneraciones pagadas a todos los factores de la producción que se sacrificaron para cumplir un proceso productivo. Repito, el costo resultante es la sumatoria de lo gastado en materia prima, en mano de obra y en carga fabril cuando lo que yo persigo es elaborar un artículo. En cambio, el costo necesario que solamente va a integrar el costo del proceso productivo y de esos productos, y la diferencia con el costo resultante es que no incluye el sacrificio en exceso reflejado por esas capacidades ociosas, que deben ser expuestas como un resultado negativo o como un quebranto. ¿Entendieron este concepto, alumnos? Costo resultante o incurrido y costo necesario. Yo no veo si lo que están escribiendo, sé que están escribiendo, así que si me trasladan la inquietud. Bueno, si no me hablan, supongo que lo entienden. Entonces, la contabilidad de costos es una parte de la contabilidad general, pero de tipo analítico, como ustedes pueden ver ahí, y las características son justamente el análisis. Lo que hacer es situar a la empresa en el futuro, por eso trata de predecir el futuro. Aparece un elemento que en las contabilidades no aparece normalmente, que es la producción física. O sea que aparece el elemento unidades físicas. Registra operaciones internas, trabaja con los elementos del costo, que son 3, puede hacer costos sin necesidad de tener que ir a contar cuánto hay en los almacenes de materia prima. Obviamente es una gran... Se mide son generalmente de un mes y se maneja con normas internas. Entonces, la producción en proceso, que es en definitiva el arte de transformar factores de producción en artículos terminados, es lo que nos interesa medir. Y es lo que puede hacer la contabilidad de costos, distinta de la contabilidad general. Por eso decimos que cuando se agrega valor, el tipo de análisis que se hace en la contabilidad es mucho más amplio. La producción en proceso se nutre de materias primas que a su vez son entregadas por proveedores, se nutre de mano de obra que a su vez son entregadas por de cargas fabriles, completando los 3 elementos del costo, donde a menudo hay muchísimo de tecnología. Y cuando uno en este devenir de producción en proceso fabrica artículos consumiendo materias primas, mano de obra y cargas fabriles, todo eso que nosotros erogamos termina en el costo de producción. O si va a parar directamente al cliente, se llama costo de entrega.
y lo que no se vende se almacena en el almacén de artículos o productos terminados. Bueno, esto que tienen acá, contabilidad de costos, objetivos y propósitos, lo pueden ver de la bibliografía. De contabilidad de costos. ¿Qué son los ciclos de la contabilidad de costos? Es algo muy sencillo, que es seguir el flujo físico o seguir el flujo de los costos de producción, de cómo se traslada la materia prima dentro de la fábrica, y a medida de que se va recibiendo, transformando y elaborando, se empiezan a agregar a esa materia prima en la transformación elementos como es la mano de obra y la carga fabril, y es donde empiezo a tener la necesidad de dividir esa producción o en esa fábrica, donde almaceno la materia prima, donde la transformo y qué hago con los productos terminados, apareciendo el almacén de artículos terminados. Entonces, las principales cuentas de la contabilidad de costos van a tener las cuentas grandes, que si nosotros llamamos cuentas de mayor general, que concentran las transacciones en forma agrupada y sintética, y van a tener cuentas de mayores auxiliares, que es un subsistema dentro de las cuentas de mayor general, que me dicen qué, cómo, cuándo y dónde están las existencias en proceso, etcétera, etcétera. Fíjense cuáles son las principales cuentas del mayor general. Almacén de materias primas y materiales, almacén de artículos terminados, materia prima en tránsito, producción en proceso, costos de producción, costos de entrega y lo que se llama diferencia de inventario. Cada una de estas cuentas representa los sectores fabriles, que son los que insumen elementos del costo y que en definitiva van a terminar apareciendo en la producción o la transformación. Por eso, almacén de materias primas y materiales, por darles un ejemplo, y esto les preguntamos siempre en los exámenes cuando tiene que hacer una clasificación de cuentas, es una cuenta patrimonial del activo, se debita por el valor de las materias primas y materiales que ingresan al almacén y se acredita por las transferencias a medida que voy produciendo a los sectores beneficiados. ¿El saldo qué es? Las existencias en unidades y los valores monetarios de los artículos almacenados. Se usa cuando uno entrega la materia prima directamente al cliente, es una cuenta de resultado negativo, se debita por el valor monetario de las transferencias de artículos que están terminados directamente a los clientes. Bueno. Con esto estamos terminando lo que es la teoría general del costo. Así que yo les propongo, Ana y Alejandro, no sé si están en sala. Sí, Martín. Si les parece, hacemos un recreo 17:15 y empezamos a tocar, como dijo Ana, un poquito de práctica con estos temas que están vinculados. Dale. 17:15 seguimos. Alumnos, ¿alguna objeción, propuesta, pregunta? Bueno, un recreo, 17:15, continuamos.
Bueno, ¿estamos en condiciones de seguir? Bueno, ¿cómo estaban con los ejercicios que les planteó la profesora sobre costo primo y costo de conversión? Buenas tardes. Había quedado un práctico, chicos, referido a esta temática. Vamos a evacuar consultas que puedan llegar a tener con respecto a esto, porque ya lo hablamos la semana pasada, lo volvió a explicar ahora el profe, así que escucho las preguntas que tengan con respecto al ejercicio. Profe, tengo una. Sí, escucho. Cuando habla de la carga fabril y tenemos un impuesto inmobiliario del edificio, teníamos una parte que era el 50% de la parte de la planta fabril y después un 30% de comercialización y un 20% de administración. Entonces lo que yo hice fue irlo, y ahí eso cargué a carga fabril y el otro 50% no formaría parte, ¿no es cierto? No se sumaría. Claro, porque te dice que solamente la mitad, estoy tratando de abrir el ejercicio, solamente la mitad está afectada a la parte fabril, ¿sí? A la Sí. parte de eso tiene que ver, si lo quieren relacionar un poquito con el desarrollo teórico, cuando hablamos de los límites, ¿sí? Al costo de producción, hasta dónde analizar, hasta dónde considerar, tomar en cuenta o sumar aquello que interviene en el costo de producción. Tu interpretación es correcta, Iván, como para sumarle algo a la devolución, tiene que ver conceptualmente con esta cuestión, ¿no? De hasta dónde establecemos los límites, hasta dónde seguimos considerando que forma parte del costo de producción o no alguna erogación, ¿sí? Está bien lo que consideraste. Y después otra, que si el seguro de los semi-elaborados entraría dentro de la materia prima. Sí, 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 sí. Ok. Hola, profe. Hola, sí, te escucho. Yo también tuve un par de dudas con respecto a, por ahí como que me cuesta más clasificar eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con las cargas sociales de la mano de obra directa, mano de obra indirecta, la amortización de las maquinarias. Eso dentro de... Vamos por parte. Con respecto a cargas sociales, Ujú. ¿cuál es la consulta? Si las tenés que considerar o no. Como Acompañan, digamos, la suerte de lo principal, como le dicen en tributación, es decir, acompaña el costo de el factor, ¿sí? Si es mano de obra directa, las cargas sociales se adicionan o forman parte de este costo de la mano de obra directa, ¿sí? ok.
Es un costo relacionado con eso. Con la mano de obra directa y... ok. Y con Y la el- mano de obra indirecta también, ¿sí? Ujú. Lo vas a considerar dentro de el factor del costo al cual lo estés adicionando. En el caso de la mano de obra indirecta, ¿cómo lo clasificaste? Si sería mano de obra indirecta, estaría dentro de la parte de carga fabril. Correcto, de la carga fabril. ¿Y las cargas sociales asociadas? Y a las amortizaciones, ¿Es materia prima? Vamos, amortización de maquinarias. por eso, ¿es materia prima? Ah, no. No. ¿Es mano de obra? Chicos, cuando hicieron estos prácticos, ¿qué problema se les planteó aparte de estas dudas puntuales? ¿Lo entendieron? Esto lo habíamos visto ya el año pasado. A mí me cuesta por ahí la profe tener en cuenta, digamos, el factor al cual está relacionado. Por ahí me cuesta eso. Por ejemplo, no sé, el seguro de la planta productora, como que son conceptos, no sé, Sí. no sé, me Tenés que recuesta. guiarte, así como No te sé contestó cómo Ana. considerar, digamos. Eh, El en el caso seguro de de que la Ana contestó, productora, por ejemplo. hola, no sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha, profe. Ah, perfecto. Viste que Ana preguntó, ¿es materia prima? No. ¿Es carga fabril? No. Todo lo que no sea materia prima, pero ahora va a terminar siendo una carga fabril. Entonces, todo lo asociado a la planta va a estar relacionado con la carga fabril, porque la planta no es ni materia prima ni mano de obra. De igual forma, cuando el compañero preguntó por el seguro de un semielaborado, que forma parte de la materia prima, ustedes ya vieron materia prima porque la mayoría ya cursó la materia. Dentro del costo de la materia prima se incorporan todos aquellos gastos necesarios para obtener, hasta que la materia prima está en condiciones de ser utilizada, y por lo tanto lo vamos a asociar a ese costo de materia prima, ese seguro. Y de la misma forma, el seguro de una planta va a estar asociado a la amortización de la maquinaria, a los gastos de planta, impuestos, alquileres. Por eso es justamente la pregunta. La profesora pregunta si es una materia prima, lo que está enfrentando es, fíjate si va dentro de materia prima mano de obra. Si no, todo lo demás va a estar dentro de la carga fabril. ¿Sí? Claro, ver qué relación tiene, digamos, con los factores. Exactamente. Lo más fácil es, materia prima, ustedes saben lo que es. La compra de materias primas, los gastos necesarios para tenerla a disposición de la empresa, y lo que sea, digamos, aquellos bienes que producimos en la planta. ¿Sí? Después, mano de obra es exclusivamente los gastos del personal que está relacionado directamente con la producción. Entonces, pregúntense, ¿este es un sueldo de un personal o una carga fabril? Perdón, o una carga social? Bárbaro, es mano de obra. Pero trabaja en forma directa con la producción y es el supervisor, no trabaja en forma directa con la producción.
va a carga fabril. ¿Sí? Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer con cada cosa. Pregúntense si lo pueden asociar a una materia prima o si lo pueden asociar a una carga fabril. Por lo general, cuando hablamos de maquinaria, cuando hablamos de planta, cuando hablamos de alquileres, siempre vamos a estar hablando de carga fabril porque es imposible que algún concepto de esto tenga que ver o con materia prima o con mano de obra. ¿Sí? Otra cosa que tienen que tener en cuenta, chicos, es cuando directamente no son costos para nosotros, porque a veces clasificamos, y creo que había un ejercicio que preguntaba cómo lo clasificábamos, y eran, por ejemplo, cosas de terceros que no tienen que ver con la planta, que ni siquiera se analizan si son bienes de uso, si son bienes de cambio, si es materia prima, si es como no sé, y había que clasificarlos. Entonces tengan en cuenta también eso. Y otro tema que ver también con esto es qué son costos. Ahí trata de los combustibles para calefacción de una oficina administrativa, por ejemplo, o combustibles para el ciclo de facturación, son gastos de administración que no ni siquiera son clasificados dentro de costos, por lo tanto no lo vamos a clasificar dentro de los componentes del costo. Ya estoy tratando de abrir mi aula virtual, sí, mientras me dan 2 minutitos. Ana, ellos habían desarrollado los 6 ejercicios estos del Word de clasificación de costos. Que ahí lo voy a poner en pantalla, que tenía 2 ejercicios. Ahí pude abrir. Primer carpeta, estoy con el micrófono. Sí, Te esta escucho, primera carpeta que tiene que ver con clasificación y capacidad, ¿sí? Es donde van a encontrar justamente todos los ejercicios vinculados con esta primera parte de la materia, ¿sí? De este ejercicio. Ay, será Dios. Contabilidad de costos de introducción. Acá estoy. Te abre la puerta, ¿sí? Tiene que ver con... Hay un micrófono abierto. El primero tenía que ver con la clasificación primaria, poder distinguir entre costo, gasto, pérdida, ¿sí? Con respecto a esta primera parte del ejercicio,
¿Algún inconveniente, alguna consulta, algún concepto que les haya generado? Energía eléctrica, costo, gasto, pérdida. Gasto. Sería un gasto. Gasto. ¿Todos de acuerdo? Consulto. No veo quién me habló, pero te hago la pregunta. ¿Es necesaria la energía eléctrica para poder producir o puedo producir sin tener la conexión de EMSA en mi fábrica? Yo considero que es necesario. Es necesaria. Sí, es necesario. Sí. Salvo que trabaje solo de día, ¿no? Pero no, ni así. Es necesaria la energía eléctrica. Bien. ¿La totalidad de la energía de planta va a estar afectada al costo? No. Ahí viene de nuevo esta relación de este análisis de hasta dónde es el costo de producción. Lo que pueda afectar luego, cuando trabajemos este tercer elemento del costo, lo que tiene que ver con la carga fabril, vamos a ver, bueno, a qué mecanismos recurrimos para poder hacer esta distinción y poder ponerle un número a esta cuestión. Pero, en principio, el análisis que tenemos, la primera pregunta es, ¿lo necesito o no para la producción? Sí, bien. Entonces, de alguna manera lo voy a tener que analizar, trabajar y considerar para que forme parte del costo. ¿Estamos? En base del producto terminado. Costo, gasto, pérdida. Costo. Costo también. Fletes de materias primas. Costo, gasto, pérdida. Costo. Costo. Porque es necesario para ponerlo a disposición de la empresa. Totalmente, porque lo necesito para poder tener disponibilidad de la materia prima. Impuesto a los ingresos brutos, costo, gasto, pérdida. Costo, gasto, pérdida. Profe, eso sería como tal un gasto porque no es necesario para la producción, ¿no? No es necesario para la producción y además es una erogación que está imputada contra un periodo en particular. Acuérdense que además de tener que estar vinculado a la producción, la característica principal de un costo es que mantenga la capacidad de generar ingresos futuros. ¿Sí? Bueno. Ahí Profe, viene lo de la te hago uno. depreciación de las máquinas, que ya dijimos que era un costo, lo íbamos a canalizar a través de la carga fabril. El alquiler de la planta, cuando hace referencia a la palabra planta, asócienlo a la parte productiva. Costo, gasto, pérdida. Costo. Costo también, lo necesito. En Profe, base al te hago producto uno. terminado está... Al Sí. comienzo, sueldo de gerente de comercialización. Habla, pero está bien chiquito. Al Ah, comienzo. perdón. Sueldo del gerente de comercialización. Bien, costo, gasto, pérdida. Te pregunto, ¿lo necesito al gerente de comercialización para transformar la materia prima para mi proceso productivo? No, solo No. para la parte de ventas. Entonces sería un Correcto. gasto. Entonces, ahí establecemos el límite del costo de producción y va a gasto. Y vamos por sueldos y cargas sociales del personal de oficina de En compras. base del producto faltó. En que base es al un producto ya está repetido, es el segundo, Ah, fíjate, tercero, perdón. por eso lo salteé. Sueldos y cargas sociales del personal de la oficina de compras. Este es fino, me parece. A ver, la primera pregunta es, ¿compras con qué está relacionado? Para que lo puedan interpretar correctamente. Con la adquisición Con de la la materia materia prima. prima. Con la adquisición de la materia prima. Quienes ya cursaron la materia van a recordar que hay toda la mitad de la primera unidad o de la unidad referida a materia prima,
habla de los distintos sectores del ente productivo y entre ellos, vinculado a la materia prima, tenemos distintos departamentos, por así llamarlo, ¿no? El almacén de productos terminados, los departamentos de producción, el almacén de materias primas y materiales, y otro de los departamentos vinculados con este elemento del costo tiene que ver justamente con la planificación, ¿sí? Y la ejecución de las compras de manera correcta, ¿no? Con lo cual, toda esta explicación viene para refrescar un poco la memoria de que las compras están estrictamente vinculadas con la materia prima, ¿sí? Por eso digo que ahí es un poco fino el análisis con respecto a considerar estos sueldos y cargas sociales del personal de la oficina de compras. ¿Cómo los voy a considerar? Dentro de los costos sectoriales. ¿Se acuerdan de ese concepto? ¿Alguno que ya haya recursado? ¿Me expliqué con lo que mencioné? Ah, Ale, ¿me pudiste seguir? O no sé quién. ¿Sí? Bien. Sí, Ana, sí, te estoy escuchando. Creo que sí, es más, tengo entendido que todos los que están en el aula ya cursaron la materia, si mal no sé. En principio, todos ya vieron lo que eran los costos sectoriales y cómo inclusive los métodos para distribuir y qué era lo que incluía, pero sí, está clarito. Bien. Y... se me perdió la pestaña. Estás compartiendo otra cosa. Ahí está. Y lo que tiene que ver con los operarios de fábrica o los ingenieros de fábrica. De nuevo, ¿tiene que ver con la transformación del producto? Sí, sería un costo. Sería un costo. Con respecto al segundo ejercicio, tiene que ver con lo que hablaba hoy el profe de teoría, el profe Marce, esto de la clasificación por amplitud, ¿sí? Porque nos pedía, si mal no recuerdo, Kevin, que nos hablaba de esto de algunos conceptos que iban a estar afectados solamente en el 50% porque la planta fabril, la parte productiva, ¿sí? Era solamente el 50%. Y pregunto a qué valor arribaron con respecto a el costo primo. ¿A qué número llegaron, chicos? Alan Gabriel, por ejemplo, que justo ahí contestó en el chat. Hola, profe, yo no realicé el ejercicio. No hiciste. ¿Qué pasó que no pudiste hacer el práctico? Estuve estudiando otra materia, por eso. Bien, bien. Bueno. 165.800, Iván primo. ¿De acuerdo? Bien, acá Ruth tiene otro valor, 163.800. Contame, Ruth, qué valores tomaste en cuenta. Y vamos a comparar con lo que hizo Iván, a ver cuál es la diferencia o qué valor es el correcto. Consideré la materia prima y mano de obra directa. Materia prima 20, mano de obra directa 55, hasta ahí tenemos 75. ¿Qué más? Las cargas sociales sobre mano de obra directa Uh-huh. de 20.000.
Bueno, yo tenía 20. Fíjate que dice cargas sociales sobre mano de obra directa 22.000. Bueno, ahí copié mal. Ok. ¿Y qué más? Semi elaborado como materia prima le puse. Seguro creo que es, porque tengo abreviado. Semi elaborado, 4.800. Sí. Y la materia prima de 16. Correcto. Ahí te dan los mismos 165.800 de Iván. Tu diferencia de 2.000 es porque hay un valor que es 22 y vos consideraste 20 en tu cálculo. Es eso. Pero estaría correcto el número de Iván y lo de Ruth también. Ahí estamos. Bien. ¿Algún otro que tenga preguntas sobre esto? Si no, vamos a costo de conversión. Profe, entonces el seguro del semi elaborado lo consideramos como materia prima. Sí, está vinculado con Bueno. materia prima. Es como un gasto, es un gasto necesario, digamos, mal llamado gasto. Bueno, gracias. Bien. Bueno, voy a compartir la pantalla para mostrarles cuáles son los ejercicios que tienen que ver con capacidad. Están en la carpeta que justamente se llama clasificación y capacidad. Tienen para hacer dulce, la verdad, los invito a que trabajen el ejercicio de los chocolates. Acá tienen para trabajar todo lo que tiene que ver con capacidad de producción, los distintos niveles de capacidad de producción. Pueden comparar y sacar las conclusiones. Y también tienen el de la guía anterior, que tiene que ver con dos máquinas que trabajan con granos de soja, ¿sí? De las dos tienen la información del folleto, con lo cual pueden calcular la capacidad teórica o de manual. Luego tienen la información del mes para poder calcular la capacidad normal.
Y finalmente tienen lo que efectivamente sucedió para poder verificar qué grado de aprovechamiento hubo de esas capacidades. ¿Sí? El ejercicio pide no solo los cálculos matemáticos, sino el gráfico, lo cual les va a permitir practicar y responder correctamente las preguntas teóricas que se suelen hacer con respecto a gráficos de capacidad y comparación, definición de las distintas capacidades. ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran preguntar? Voy a hacer un solo comentario que es una obviedad prácticamente a esta altura del partido y de su carrera. Así sea la vez 1 o la vez 10 que cursen, de sentarse a leer y de tratar de relacionar lo que leen con los números de los ejercicios, difícilmente puedan incorporar esto de acá a 2 meses antes o mes y medio antes del primer parcial y mucho más antes de un final. Así que si está el compromiso de anotarse en una materia y de cursarla, que se acompañe con el tiempo de lectura y de ejercitación, digamos. No, yo sí acá a la clase no traen consultas así como la de Iván, como la de Ruth, como la de otras personas que participaron. Mucho más no podemos hacer, ¿sí? Más que mostrarles el procedimiento. Eso, por mi parte, creo que las aclaraciones estuvieron. Ale, ¿algo que quieras agregar? No sé si quieres mostrar otro gráfico. No, simplemente quería comentarles en concordancia con lo que comentás, Ana, que esta primera etapa, esta primera unidad de teoría general del costo, es algo muy, digamos, elemental y básico, pero cuando empecemos con materia prima, mano de obra y carga fabril, los temas se van a ir dando mucho más rápido y van a exigirle mucho más tiempo y mucho más dedicación por ser un cursado virtual. Es muy difícil explicar y mostrar y hacer todo en forma virtual, es mucho más difícil que muy compromiso. Se lo queremos decir esto en función sobre todo de la gente que está cursando por primera vez. Un primer cursado de costos en forma virtual tienen que dedicarle una buena cantidad de tiempo, chicos, si no vamos a invertir mucho tiempo y no van a ver los resultados. Eso nomás. Con respecto a las preguntas, Tamara, no sé si querés hablar o si era eso lo que querías mencionar, la consulta que dejaste en el chat. Quería básicamente cuál es el concepto del costo de fabricación. Bien. Silvina preguntó, ahí te contesto, Silvina preguntó cómo se llama el último archivo que vimos. El que estábamos resolviendo en clase es contabilidad de costos, introducción. Está en la carpeta de práctica. Otros están dentro de la carpeta que tiene que ver con clasificación y capacidad. Silvina. Ok. Bueno, alumnos, vamos a Marce, ir. ¿querés? Costo de fabricación. Sí, estaba justamente. ¿En qué parte está? Yo iba a dar el de costo de producción, pero... ¿Recuerdan que en la clase anterior dimos 4 conceptos de costos de producción? Que es costo de fabricación. El propuesto por la cátedra, ahí lo van a tener en el libro de Balanda, lo pueden encontrar. Era uno solo que iba evolucionando hasta terminar en lo que nosotros proponemos como definición de cátedra. ¿Te acordás, Tamara, de eso? Sí, profe. Bueno. Ahí buscan el Balanda. Ajá. Para ir cerrando la clase de hoy, les cuento, el miércoles factores de producción y vamos a empezar materia prima, con lo cual vamos a liberar por este miércoles a los profesores de práctica, que van a arrancar el día lunes y con prácticos de materia prima.
Así que bueno, si no hay más preguntas de mi parte, ¿el impuesto inmobiliario forma parte de la producción? Pregunta Ruth. Y es probable que sí, lo que hay que ver es el entorno, si el impuesto inmobiliario afecta a toda la fábrica y la fábrica qué porcentaje se hace cargo de ese impuesto inmobiliario. Es muy probable que sí, Tamara. Perdón, Tamara, Mirta. Hay que ver cómo será el entorno de esa pregunta, ¿no? Cómo está departamentalizada la fábrica. Claro, hay que ver qué parte podemos incluirla dentro de... empieza a hablar de lo que tiene que ver con lo que estuvimos charlando hoy, los límites de los costos de producción, ¿sí? Qué costos no son de producción. Y anteriormente a esto están las 4 definiciones que recién mencionaba el contador Rodríguez con respecto a qué es costo de producción o de fabricación. ¿Sí? Ana, ¿vos estás en el aula virtual por las dudas? Sí. Pues dice Fiorella que si podemos subir el programa que no lo puede abrir. ¿Te podés fijar? Sí, ya mismo me fijo. ¿Me seguís? ¿Cierro con esto, Ruth? No, perdón. Silvina, ¿pudiste visualizar, ver dónde estamos? Fantástico, bien. Dejo de compartir y voy ahí al aula. Denme un minutito. En la carpeta, la asignatura dice contabilidad de costos, programa de cátedra. Ahí estás viendo. No funciona el enlace, Marce, aparentemente, o algo pasó. Bueno, está. Al menos eso es lo que me sale. Habrán visto recién ahí el cartelito. ¿Están viendo la pantalla? Para Fiorella y para todos voy a reintentar subirlo, ¿sí? Sí, me dice que no está permitido acceder a ese archivo. Bueno, yo me fijo el transcurso de hoy o mañana y lo subo. Entonces, el día miércoles están liberados los profesores de práctica y como ya es prácticamente el víspera de Semana Santa, vamos a hacer una clase de introducción y los liberamos a todos también a volver a que es del interior y se quiera volver, así que... Marce, hay una pregunta más. Ajá. ¿Unidad de producción es igual a unidad de costo? Conceptualmente, esa es la pregunta. No, es probable que sea unidad de costeo, porque la unidad de costo generalmente coincide con el producto. La unidad de producción es una unidad, un departamento que se dedica a transformar. Puede ser, por ejemplo, la unidad de producción tornos, o torneado, o unidad de producción pintado. Tiene que ver más con un sector de lente, digamos. Sí. Con una parte del proceso productivo. ¿Viene por ahí? Así es. Sofía, fuimos... Bárbaro. Bueno. ¿Nos vemos el miércoles? O sea, nos vemos, no. ¿Nos vemos por la tele el miércoles? Conectamos. Dale, nos vemos. Listo. Bárbaro. Hasta luego. Chao. Nos vemos.